¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Mamá Académica. Yo soy Aida Chacón y hoy vamos a hablar acerca de una de las participaciones que tuve, porque esto ya lo estoy grabando cuando ya pasó, de la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero, empezaré por contarles de qué fue esta participación, cómo es que colaboré con esto. Y bueno, primero, el tema central que digamos que fue lo que me permitió participar acá es mi gusto por la crónica. La escritura de la crónica, la lectura de la crónica y digamos que hasta tiempos muy recientes, la teoría del género de la crónica, ¿no? Lo que se ha escrito sobre qué es la crónica, etcétera. Digamos que tiempos muy recientes porque justamente en mi tesis doctoral empecé a indagar sobre literatura de no ficción. Ahí digamos que fue uno de los puntos centrales también de mi tesis doctoral. No fue el único tema del que traté, pero sí una parte muy importante para cerrar mi investigación. Entonces, bueno, hablar de literatura de no ficción, por supuesto que nos ayuda o nos emparenta con los géneros periodísticos, ¿no? Y hay una discusión teórica bastante interesante acerca de, pues, estos préstamos, las fronteras de los géneros, etcétera. Ya eso lo hablaré un poquito más adelante en este video, pero bueno, justo en esta tónica, en mi participación, tuve una invitación adicional, aparte de las clases que ya tengo en la cátedra, pues la coordinadora de la cátedra me hizo la invitación a entrevistar a un escritor colombiano que pues iba a tener una participación, una jornada de actividades acá de difusión en México. Y pues bueno, como lo trajeron de parte de la cátedra, un invitado de la cátedra, pues una de estas actividades pues iba a ser un conversatorio, una charla, una entrevista informal tal vez, era abierta al público en general y después íbamos a continuar con esta sesión ya a puerta cerrada únicamente para los estudiantes inscritos al diplomado en el que estoy impartiendo estas clases. Entonces, bueno, ¿a quién entrevisté? Entrevisté a Juan Miguel, perdón, le cambio el nombre a cada rato, Juan Miguel Álvarez, un escritor, periodista, investigador colombiano, y nos centramos en su obra más reciente que se llama La Guerra que Perdimos. Con esa obra gana el premio Anagrama de Crónica. Entonces, bueno, con eso yo quedé impactada porque desde que me hicieron la invitación dije, sí quiero. O sea, no me puse así como, ay, déjame ver mi agenda. O sea, no, sí quiero, sí, yo soy. Porque, pues, parte de lo que he estado haciendo en cuanto a investigación actualmente, pues, justamente ya está mucho más enfocado en la literatura de no ficción. Como podrán ver también, parte de las cosas que analizo es como estos préstamos o estos, no quiero decirlo préstamos porque no es así realmente, sino más bien estos coqueteos entre la literatura, la sociología, ¿no? O la labor del historiador, del sociólogo cuando escriben acerca de algún acontecimiento, etc. Entonces, lo estoy diciendo de manera muy general, por supuesto, pero esa fue como mi inquietud para continuar investigando. Tengo un proyecto por ahí de investigación que todavía no he encontrado hada madrina del CONACYT, pero en eso estoy. Y bueno, justamente estoy tratando de utilizar dentro de todos los géneros más o menos que identifico, pues quiero centrarme en la escritura de la crónica, pero crónica escrita por mujeres. No les daré más detalles porque bueno, ese proyecto no ha visto la luz. Ojalá que un día lo haga y cuando lo haga, pues bueno, por supuesto que compartiré con ustedes los resultados o los avances, lo que lleve hecho. Pero bueno, justo mi proyecto o mis inquietudes, digamos que más recientes, tienen que ver con la crónica. Y bueno, Juan Miguel, como cronista, pues por supuesto que yo tenía muchísimas ganas de entrevistarlo. Por supuesto que para mí iba a ser un placer, no solamente por conversar con un autor experimentado, sino porque es un género en el que estoy pensando cotidianamente. Y bueno, por supuesto que para poder entrevistarlo me preparé, no solamente leyendo su libro más reciente, sino revisando un poco más de su trabajo, qué ha hecho, qué premios ha ganado, o qué reconocimientos, cuál es su trayectoria, en qué revistas escribe. Pero además me chuté 2 tesis de crónica latinoamericana
que bueno, son tesis que yo sé que existen porque es un colega, amigo, querido compañero de estudios. Entonces, bueno, dije, ya sé dónde voy a encontrar la bibliografía. Así que me fui a revisar, a leer sus tesis, a ver pues cuáles fueron sus hallazgos. Me parece muy interesante porque también eso me permite acercarme a la producción investigativa de mis compañeros de generación, y eso me gusta porque muchas veces convivimos en las aulas, somos compañeros de generación, nos hemos ido de viaje o de fiesta juntos, pero nuestra investigación solo la conocemos, digamos que por encima, sabemos el tema, los autores que trabaja, pero digamos que ya meternos a leer las tesis completas a veces es algo no tan frecuente, y ahorita me dio muchísimo gusto porque con esta pues es la tercera tesis de gente de mi generación, que me ha permitido ampliar el horizonte acerca de varios temas que yo trabajo actualmente, pero también por el simple gusto de conocer las investigaciones que son cercanas a las mías, ¿no? Que no son a lo mejor la misma línea, pero que sí son investigaciones que se desarrollan en una misma región o sobre algunas miradas similares de la literatura, de la narrativa, etc. Entonces, bueno, reviso también estas tesis para hablar sobre crónica, para ver sobre cuáles son las definiciones más contemporáneas del género. Por supuesto que también es muy gratificante ver cómo, por ejemplo, la investigación de este compañero pues empieza del periodismo hacia la literatura, y en estas literaturas del yo, la literatura de no ficción con la que yo cierro mi investigación doctoral, pues justamente yo hablo de digamos que el tránsito al contrario de la literatura hacia estos géneros de no ficción. Entonces, bueno, muy muy grato toparnos, porque aparte pues no son las mismas referencias en algunos recursos bibliográficos, por supuesto que lo son, pero bueno, las miradas no son las mismas. Así que bueno, fui muy feliz preparándome para poder investigar a Juan Miguel Álvarez. Ya en la charla, bueno, fue una charla bastante interesante. Debo confesar que yo tenía muchos nervios. Los manejé bien, pero sí estaba muy nerviosa porque al final, claro que me intimidaba un poco la idea de voy a entrevistar a un escritor experimentado y yo solo soy académica. Tal vez no es eso del todo cierto, pero lo cierto sí es que mi trayectoria como escritora ha sido todavía, digamos que leve. No es tan fructífera, tan prolífica como la ha sido la de él. Y claro que sentía como esta distancia entre la experimentación de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, él trabaja crónica como medio de vida, pero también como parte de su hobby. Entonces lo hace literario, lo hace periodístico. Y bueno, digamos que mi experimentación con la creación, con la escritura creativa, pues ha sido distinta, ¿no? La trayectoria es diferente y por supuesto que yo decía, bueno, estamos hablando o quiero entrevistar a un escritor, pero sí me da miedo porque como pasa muchas veces, hay trayectorias que impresionan, ¿no? No sé, pienso que a lo mejor esto mismo me hubiera pasado si hubiera podido entrevistar a, no sé, a quien les gusta, a Pizarnik, mucho tiempo después, ¿no? No coincidimos en el tiempo, pero digamos que de mis autoras que son favoritas en poesía, pues por supuesto que es como, wow, yo escribo, pero tú eres quien eres, ¿no? Entonces, bueno, ese nervio fue el que me estuvo rondando estos días, y todavía como un par de horas antes de que empezara la entrevista seguía un poco nerviosa, pero fue una entrevista que fluyó maravillosamente. Claro que abordamos algunas cuestiones teóricas, no demasiadas, porque también es cierto que aunque su formación es de periodista, la teoría del periodismo la vemos en la universidad y después va y lo que sigue es experimentación. Entonces, bueno, una de las preguntas, una de las reflexiones que yo abordo es sobre esta cuestión genérica, ¿no? Y Juan Miguel lo que hace, y muy atinadamente, es mostrarnos que efectivamente él tiene súper claro que hay un tipo de crónica o definición del género que es muy ortodoxa y hay otra que es muy experimental. Y justamente en América Latina, ya como lectora, ya como conociendo el panorama un poco,
pues sabemos que sí, efectivamente es muy experimental y eso nos hace cuestionarnos y replantearnos este género, esta definición del género. Y por supuesto también ponerlo a discusión con la hibridación de otros. Fue una charla, insisto, muy gratificante. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que si no vieron esa charla, por favor vayan, la revisan. Está bastante amena y pues la pueden ver porque fue una entrevista abierta. Posteriormente, cuando se acabó esa sesión, pues nos fuimos a el aula ya cerrada con los estudiantes del diplomado y fue todavía más genial porque ya fueron preguntas acerca de su quehacer como escritor, es decir, cómo se enfrenta a las historias, cómo las transforma, que si hay reapropiación de la historia, que si no, que si los estudios culturales, que cómo hace para escribir, que qué lee cuando escribe o cuando no está escribiendo crónica, qué otros géneros le gustan, qué le gustaría escribir, qué le gustaría experimentar. Entonces, bueno, esa charla ya fue mucho más creativa. Ya no fue solamente con el periodista, con el ganador del premio, sino con alguien que está haciendo literatura, narración y con los que están acá revisándola desde la crítica, pero también con la inquietud de escribir. Entonces, bueno, fue algo que a mí me pareció también muy motivador porque es parte como de mi propia experimentación. ¿Cómo ve la crónica según, digamos, como rescatando, haciendo un gran resumen de lo que se dijo ya a puerta cerrada? Pues la crónica finalmente sí está, desde su perspectiva, desde su pluma, por supuesto que está súper llena de datos, así que hay una investigación profunda de por medio. Eso es algo que pues no se puede divorciar porque justo como él menciona, ¿no? Es su medio de subsistencia, así que la crónica parte de la investigación. Ya luego hace una reescritura, también esa fue una cuestión interesante que pueden ver en el video que sí está abierto y que les comparto en la descripción de este video, porque ahí justo es una reescritura de sí mismo, ¿no? Vemos la reescritura de otros, desde autores académicos que se ponen a reescribir a otras personas, a otros autores, y vemos la reescritura de los fans, a lo mejor de alguna obra literaria, ¿no? Por ejemplo, el fanfiction es eso. Entonces, la reescritura de sí mismo es una reescritura bastante interesante, ¿no? Y poco socorrida, o poco se habla de ella, tal vez. Quizá muchos la experimenten, pero poco se habla de la reescritura de nosotros mismos. Es decir, se publica este libro, hay esta crónica, pasa el tiempo, me transformo, soy otra persona y quiero reenfrentarme a esa escritura y me reescribo, ¿no? Y me reescribo con otra intención, ya no solamente es la intención de informar, sino la intención de el gozo estético. Entonces, bueno, esa fue una de las claves que a mí me parecieron muy importantes en su lectura. Ahora, ¿qué me pareció la guerra que perdimos? Bueno, me parece muy importante hacer esta aclaración. Yo considero que la crónica es un género que nos permite experimentar a nosotros, pero también escuchar a otros, porque sí damos voz a otros. Y ahí viene esta discusión también teórica, ¿no? De no le puedes dar voz a alguien porque tú al final nunca tendrás esa experiencia. Sí, pero es una voz indirecta que permite el conocimiento de otras realidades, el conocimiento de otras perspectivas. Así que a mí me parece fenomenal esta escritura. Lo mencionamos en el video un poco, se discutió después más, pero también hablamos acerca de la posibilidad de la experimentación, sí, pero también de la democratización de la escritura. Ahí es donde yo digo, la crónica, sí, ¿por qué? Porque justo la crónica, al estar tan separada tal vez de una forma técnica, vamos a llamarlo así, en su acepción tradicional ortodoxa de la literatura, obviamente, o sea, la crónica separada de la literatura, permite enfrentarse con mayor facilidad a ella. Entonces, a mí me parece un género que democratiza la escritura por eso,
porque no nos demanda el genio, la iluminación, la habilidad sobrenatural casi para poder escribir como lo hacen los grandes, ¿no? Porque además también pasa eso, o por lo menos hablando desde mi experiencia, yo creo que no soy la única que se inscribió a la carrera de letras porque quería ser escritora y lo único que no aprendió a hacer fue eso, ¿no? Ser escritora. Pero justo nuestra medida de comparación empiezan a ser los clásicos, los consagrados, los canónicos, los y las canónicas. Y por supuesto que cuando entramos pensando que queremos ser escritores a esa carrera, pues terminamos siendo críticos porque ya no nos da el espíritu para poder ser escritores. Algunos tratan de resistirse, lo logran de una manera decente, algunos tímidamente tratamos de resistirnos y estamos cotidianamente experimentando la escritura creativa, aunque no de una forma, digamos, tan exitosa, ¿no? Pero por éxito me refiero a las publicaciones, premios y demás, ¿no? Que no necesariamente es el éxito, pero pensando desde afuera, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Más que personal. Entonces, justo la crónica nos permite hacer esta experimentación a los que somos simples mortales y podemos escribir, ¿no? Entonces me parece que es un género también interesante, ¿no? de apreciación, de aproximación a la escritura y yo considero también que justo por esta flexibilidad que tiene ha permitido mi retorno a la escritura creativa. Por ejemplo, una de las cosas que sucedieron en mi desarrollo, en mi trayectoria académica, de formación académica, por ejemplo, maestría y doctorado, fue que a medida que yo llenaba mi cabeza de elementos teóricos, metodológicos, el genio creativo, ¡pum!, se escapaba. Cada vez tenía más prejuicios acerca de mi propia escritura y pasé por un tiempo, una etapa de prácticamente no escribir absolutamente nada que no tuviera que ver con lo académico, porque, ¿qué pasa? Quizá la exigencia teórica no permite que fluyan las ideas. Tuve un bloqueo bastante largo en el que no escribía absolutamente nada. Así que empecé a reencontrarme con la reescritura a partir de la crónica. Pero las crónicas, digamos, que yo utilizo para esta experimentación, pues no son crónicas periodísticas, son crónicas íntimas, crónicas de algo que sucede, ¿no? Crónica de un instante que es totalmente individual, particular y que a lo mejor no está inserto en una lucha social, en un acontecimiento histórico, en un acontecimiento público, sino que simplemente es una forma de experimentar esta narración del día, de lo cotidiano, de lo íntimo, para poder escribir. Entonces, eso fue uno de los elementos y de las herramientas que yo pude utilizar para romper con este bloqueo creativo. Parte de estas crónicas que me ayudaron a salir del estancamiento en el que me encontraba, están publicadas en una revista guatemalteca, en una revista electrónica guatemalteca que se llama El Camaleón. Les voy a dejar el enlace también ahí por si quieren leer un poquito de lo que yo escribo. Entonces, por supuesto que lo íntimo también es político y que también se vuelve público y colectivo dependiendo del tratamiento que le demos. Así que justo esa es mi propuesta narrativa en este momento, ¿no? Una propuesta sin propuesta, porque no hay un proyecto a lo mejor claro con los relatos de la crónica, con las crónicas que les estoy contando, pero sí es una forma del retorno a la escritura creativa. No quiere decir que lo académico no sea creativo, esa es otra forma de creatividad, pero creo que estamos hablando más bien de otro tema, ¿no? O sea, de otra experimentación, de otra forma de escritura. Así que bueno, en esta actualidad en la que me encuentro, estoy jugando con estas dos versiones de mi escritura, ¿no? La escritura académica que continúa, que también pueden encontrar si a alguien le interesan las líneas de investigación que yo tengo, pero también la escritura creativa, la que se deslinda de las estructuras, de lo teórico, de lo metodológico, de lo encajonado que puede ser un género a veces, o cómo lo encajona la crítica para poderlo analizar, para poder analizar la obra. Entonces, justo
saliéndome de eso, desprendiéndome de eso, es que experimento con estas crónicas de lo cotidiano. Y bueno, justo por eso es como que me gustó tanto la idea de entrevistar a este escritor, y no solamente de entrevistarlo, sino de intercambiar con alguien que se dedica a la escritura y que se reescribe a sí mismo, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me pareció fenomenal. Esto también me da como mucho empuje para el proyecto que les había contado en el canal de relanzamiento, más bien en el video de relanzamiento del canal, justo esto, que estoy en un proyecto, o que estoy teniendo proyectos de escritura que me están costando un poco de trabajo, pero que no quiero dejar, y esa escritura tiene que ver con la memoria. Entonces, una de las recomendaciones, ¿no?, que da el escritor, ya puerta cerrada, porque fueron varias recomendaciones para quienes quieran escribir, una de las que da es que hay que escribir desde el pasado. Es decir, justo él mencionaba esa reescritura de mí mismo, es por eso, porque me transformé, porque etcétera, y quiero regresar. Pero también recomiendo mucho escribir desde el pasado, es decir, no escribir en el momento de los acontecimientos, de lo que nos está sucediendo, de lo que estamos viendo, sino más bien escribir con la memoria. Esto también tiene que ver con una discusión genérica, por supuesto, porque tenemos aquí mezcladas de muchas formas la crónica, el testimonio y las memorias, ¿no? Y cada uno tiene sus particulares, su discusión teórica, por supuesto, pero eso no nos atañe en este momento. Yo más bien considero que justo hay que sacar estas definiciones que a veces estriñen tanto las ideas, para poder entonces ahora sí sacar la pluma y escribir. ¿Cuáles son los textos que estoy trabajando ahorita? Justo es la reconstrucción de la memoria desde, obviamente desde una mirada adulta, pero como la infancia está ahí, ¿no? La infancia. Entonces hay dos temas grandes que yo puedo pensar que están ahorita en esta escritura que yo tengo. Uno es la infancia y el otro es la maternidad. Porque, por supuesto, como ya lo saben, yo soy mamá académica, entonces la maternidad ha sido un proceso de vida que ha marcado, por supuesto, que todo lo demás, y ha influenciado todo lo demás que he experimentado en la vida hasta este momento. Así que me parece muy importante también hablarlo, discutirlo, porque hay muchas formas de maternar. Y esas muchas formas a veces quedan resumidas, invisibilizadas, etc. Así que bueno, esos son los temas que aborda un poco la crónica. Las crónicas que van a encontrar, si van a leerme en El Camaleón, van a ser básicamente de la infancia. Tal vez encuentren alguna de maternidad, pero van a ser básicamente de la infancia. Lo demás lo estoy trabajando, digamos que hasta que termine el proyecto ya empezaré a ver cómo darle luz, pero bueno, ahí está. Como pueden ver, disfruté muchísimo esa charla, esa posibilidad de lectura. Me enfrasqué muchísimo también leyendo este libro. Lo leí en bien poquito tiempo, porque aparte era imparable, porque me atrapó tanto que no quería dejar de leer, ¿no? O sea, dejé de leer en los momentos estrictamente indispensables, pero en otros momentos en los que yo decía, puedo ganar aquí tiempo de lectura, pues por supuesto que hice los espacios. No sé, por ejemplo, en lugar de llevarme el coche al trabajo, pues mejor me voy en transporte, porque ahí puedo ir leyendo, ¿no? Tengo ahí un rato, tal vez un par de horas, para leer, en lugar de manejar. Así que eso fue bastante bueno en estos días. Pero sí, es una lectura además muy sencilla, no porque sea, ¿cómo decirlo?, poco estructurada, poco literaria, sino más bien porque atrapa, porque el tema atrapa, porque son universales. ¿De qué trata La guerra que perdimos? Específicamente, pues habla del proceso de paz en Colombia y de los últimos, de los puntos álgidos de los años 80 con la violencia por la guerrilla, las FARC y el ejército. Entonces, también nos permite ver una realidad que se reconstruye a partir de los testimonios de los sufrientes. Entonces, creo que eso también es valiosísimo, porque nos olvidamos quizá un poco de la versión oficial, nos olvidamos un poco de lo que llega hasta acá, hasta México, que ya llega, voy a decirlo, manipulado, distorsionado, sesgado, y cómo lo podemos ver desde dentro, desde las entrañas.
nosotros, y esa es una de las cosas que yo también considero valiosísima de la crónica, no vamos a poder ir a entrevistar a alguien que estuvo en esos años sufriendo eso, pero alguien que lo entreviste y que nos permita esa reconstrucción de su voz, esa reconstrucción de su historia, nos va a permitir a los otros, los de afuera, los más lejanos, conocer esto, ¿no? Ya, por ejemplo, Svetlana Alexievich ha hecho un trabajo maravilloso con este tipo de recopilación de testimonios, y yo creo que ahí es donde podemos empezar a hacer estos cruces entre los diferentes géneros y estas fronteras que se van desdibujando cada vez más en la escritura contemporánea de los límites, ¿no? De los límites entre géneros. Así que bueno, fue, insisto, una charla fenomenal. Espero que les guste, que la disfruten tanto como yo. Si no, de todos modos, ya saben, pueden leer La guerra que perdimos, pueden ver el video que les dejo y también pues leer un poco de las crónicas que yo estoy construyendo si les interesa un poquito estos relatitos. Y bueno, pues nada, yo creo que eso es como lo sustancial de esta participación. Mi participación continúa, ya les estaré contando un poco de las obras que vayamos analizando. Pretendo hacer, digamos que no por clase, sino más bien como por obra, lo que pueda rescatar de cada una de estas obras, de los comentarios de los estudiantes, porque ya saben, yo creo que estas participaciones justamente en la Cátedra Carlos Fuentes completan muchísimo más este curso de literatura caribeña que les había compartido de la UAM, que no terminé, pero que sigo construyendo en los siguientes videos. Y esto se suma, ¿no? Porque al final sigue siendo Caribe, es otro espacio, pero nosotros desde afuera, con estos videos, podemos resumir este curso de literatura del Caribe, ¿no? Con estas obras, con esta experimentación, vamos a entrar ya ahora sí por regiones geográficas específicamente. No lo habíamos hecho así en la UAM, pero aquí sí, es mi tercer año en la cátedra y bueno, aquí sí vamos más ordenaditos por regiones. Me gusta. Y aparte hay una discusión mucho más grande porque somos más profesores y no soy solamente yo hablando de todo el Caribe como en la UAM. Pero bueno, en ambos casos es, por supuesto, haciéndolo con la mayor sensibilidad y la mayor rigurosidad académica, ¿no? Sensibilidad, por un lado, para escoger las obras desde el punto de vista del goce estético, de la propuesta literaria, pero también rigurosidad, justo porque para eso, con eso reforzamos también el análisis de la propuesta literaria de los diferentes autores y autoras. Pues los invito a que sigan viendo estos videos, a que revisen las entregas que voy a estar haciendo continuamente en esta segunda temporada de Mamá Académica y pues nos vemos en otro episodio. Bye.